Me despidieron un miércoles, no un viernes como lo haría un cobarde. No, me dieron la cortesía profesional de destriparme a mitad de semana, lo que me dejó mucho tiempo para empacar mi dignidad entre reuniones y medio vague el duro de la sala de descanso. Acababa de terminar de arreglar un problema en la tubería que le habría llevado a su nuevo chico dorado 3 días y 2 ataques de pánico. Ni siquiera recibí un agradecimiento, solo una solicitud de reunión de recursos humanos titulada Punto de Contacto. Eso es el código para Estoy a punto de eliminarte como una extensión del navegador. Así que allí estaba yo, todavía conectado a Jenkins, viendo cómo los registros rodaban como un veterano de guerra observa el campo de batalla, cuando Karen de Recursos Humanos se deslizó con su cardigan color pastel y su sonrisa de cocodrilo. No tiene nada que ver con el rendimiento, susurró. Es solo un reajuste presupuestario. ¿Presupuesto? Un carajo. Le ahorré a esa empresa más dinero que su director financiero externó con sus hojas de cálculo sin gluten. Construí su DevOps desde la nada, literalmente desde la nada. Cuando comencé, estaban implementando una lista de verificación manual y esperaban. Yo era la cinta adhesiva y la cafeína que mantenían todo el circo en funcionamiento. Pero claro, llamémoslo realineamiento. Y por si acaso eres una de ese 97% de personas que han estado de copiloto en estos confesionarios sin pulsar el botoncito de suscripción, hazme un favor y destrúyelo como si estuvieras dándole una bofetada a una máquina expendedora rota. Estoy intentando alcanzar mis primeros 10.000 suscriptores y, francamente, es más barato que la terapia. De vuelta a la escena del crimen. 7 años de estrés alimentario en el desayuno, almuerzo y cena no remunerada. ¿Sabes cuántas noches en vela pasé cuando se paró la producción? Más que cumpleaños. Fui mentor de los nuevos empleados, depuré códigos que parecían escritos por un mapache bajo los efectos de las metanfetaminas y automaticé la mitad de los procesos que antes requerían 3 ingenieros y una botella de Tums. Y aún así, cada vez que alguien preguntaba cómo funcionaban las cosas, ese vicepresidente inflaba el pecho como un pavo real con un chaleco de Patagonia y decía algo como: «Esa es la magia de la sinergia». Yo era la maldita sinergia, amigo. Luego llegó el mismísimo señor Disrupción, el nuevo vicepresidente, salido directamente del infierno de LinkedIn. Su nombre era Brent. Por supuesto que era Brent. Tenía una cara como la de un anuncio de una aplicación de citas muy cara y el alma de un documento de Word consciente. El primer fin de semana convocó una reunión solo para decir: transformemos nuestra cultura en una mentalidad ágil y de crecimiento progresivo. Quería golpear con el puño un panel de yeso. Nos preguntó por qué estábamos usando Terraform en lugar de alguna brillante solución SaaS con un nombre de 12 sílabas que ni siquiera tenía control de versiones. Le dije: «¿Por qué funciona?». Él dijo: «Eso no es visionario». Dije: «Tampoco lo es contratar a alguien que no sepa escribir YAML». Aún así, me porté bien. Le enseñé a sus consultores de eficiencia cómo funcionaba realmente nuestro ciclo de implementación. Incluso le hice una maldita infografía. Uno pensaría que después de todo eso habría una pizca de respeto, un gesto de asentimiento, un buen trabajo en el pasillo. ¡Diablos! Tomaría un café tibio y una taza limpia. En lugar de eso, me quitaron el presupuesto. Mientras que Brent gastó $120,000 en una reunión de liderazgo fuera de la oficina donde bebieron combat y fingieron que las caídas de confianza no eran una metáfora de su estilo de gestión. La parte que realmente me puso de los nervios fue lo silencioso que estaba todo. Nadie se levantó. Nadie dijo nada. Porque no pudieron. Había estado manteniendo las costuras juntas durante tanto tiempo que olvidé que había costuras. Creían que el tiempo de actividad era una ley de la naturaleza, no algo por lo que luchaba con uñas y dientes para preservar mientras sus servidores jadeaban como un perro asmático. Entonces, volví a casa, me senté en mi viejo sofá de IKEA y ni siquiera encendí el televisor. Me quedé mirando el techo mientras mi gato me juzgaba desde la estantería. Y en algún lugar entre el dolor y la rabia, recordé algo. Yo no era solo un engranaje, era toda la maldita fábrica de engranajes. Y hace 4 meses, antes de que Brent llegara a nuestra puerta, comencé a esbozar algo por mi cuenta. Algo delgado. Algo limpio. Algo mío. Y ahora, no me quedaba nada que perder excepto las cadenas que me impedían arreglar sus desastres.
Lo llamaron sincronización rápida. Hice clic en la invitación del calendario, pensando que era simplemente otra actualización de estado inútil. Tal vez Karen quería volver a revisar algunos documentos de cumplimiento o necesitaba ayuda para reiniciar su impresora porque seguía alimentándola con papel como si fuera una mascota hambrienta. Pero cuando entré al Zoom y vi a Karen y a Brendan, formación de sonrisa de fuerza coincidente. Sabía que se me encogió el estómago como si fuera un cron mal configurado. Ni siquiera lo fingieron. Karen se aclaró la garganta. Brent se inclinó hacia adelante como una comadreja audicionando para la empatía. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por mantenernos ágiles y escalables, hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles en cuanto a la optimización del presupuesto. Optimización presupuestaria. Esa era la frase. Como si fuera un viejo rack de servidores, estaban desguazando piezas. Karen asintió con la cabeza. Esto no refleja tu desempeño. Obviamente, ha sido esencial. Pero, ¿sabes? Estamos alineando recursos con nuestra visión estratégica. Eres demasiado inteligente, demasiado respetado, y Brent se siente amenazado por cualquiera que no se crea sus tonterías. No dije nada. No lloré, no grité, ni siquiera parpadeé. Me convertí en una Barbie con la mirada perdida, educada, ausente y con una calma asesina. Gracias por la claridad, dije. ¿Necesita algo más antes de que me vaya? Parecían casi decepcionados porque no les rogué como esperaban que lo hiciera por un trabajo que ya no me correspondía desde hacía 3 años. Brent murmuró algo sobre documentos de entrega, lo cual fue gracioso, considerando que yo era la razón por la que existían la mitad de los documentos en primer lugar. Karen dejó caer los términos de la indemnización como si estuviera anunciando un premio, rueda de la fortuna, 2 semanas de salario, una carta de recomendación genérica y un respaldo en LinkedIn tan insulso que bien podría haber sido escrito por ChatGPT con un bozal corporativo. Me desconecté, cerré mi computadora portátil y me senté en silencio. Uno pensaría que después de todas las horas extras, los fines de semana, las mañanas tempranas que pasé cuidando a Jenkins como un niño con resaca, me sentiría destrozada. Pero lo único que sentí fue claridad. Algo se quebró dentro de mí. No fue como un cristal rompiéndose, sino más bien como el clic de una cerradura que finalmente se abre. No más espera por un respeto que nunca llegaría. Ya no es necesario traducir los errores mentales de Brent en planes de acción. Ya no son la red de seguridad para su acto de T-Drop digital. Abrí mi computadora portátil personal. Sostén el repositorio de GitHub que no había tocado en semanas, el que tiene una carpeta con un nombre de broma, quemar los barcos. En el interior, un esqueleto de la plataforma que había estado soñando desde el año pasado, un centro de DevOps creado para personas reales, optimizado, ético, sin parásitos de VC, sin 10 capas de reuniones inútiles. Había estado jugando con el código en las noches en las que tenía la rabia suficiente para alimentar mis dedos. En aquel entonces, era una fantasía, una sí. Ahora era mi cápsula de escape. Lo sacudí como si fuera un arma sacada de debajo de las tablas del suelo. Las líneas de código me devolvieron la mirada, medio rotas pero llenas de promesas. Me crují los nudillos, abrí Versus Code y susurré la cosa más tonta que jamás haya dicho en voz alta. Vámonos, maldita sea. Porque cuando me despojaron de mi título, me liberaron de su correa. Creían que estaban acabando con algo. No, ellos empezaron algo. Por un breve instante, casi hice lo que esperaban. Postulé a algunos empleos, revisé mi viejo currículum y lo pulí hasta que brilló como un auto de exhibición. Líder experimentado en DevOps con más de 10 años de experiencia. Bla, bla, bla. Añadí palabras de moda que odiaba, como marcos de entrega sinérgicos y cultura de automatización centrada en el crecimiento, porque aparentemente a los reclutadores les encanta cuando suenas como si te hubieran labmomizado en una charla TED. Me puse un blazer que no había usado desde antes del COVID, entré en un espacio de coworking con forma de pecera de cristal en el centro y sonreí durante una entrevista en la que un circuito 10 años más joven que yo me explicó qué es DevOps en realidad significa. Como si no lo hubiera estado haciendo desde que él calentaba bolsitas de comida picante en el microondas en su dormitorio universitario. Después de la tercera entrevista, me fui a casa y lloré en el coche. No porque estuviera triste, sino porque me sentía falsa.
como si llevara la piel de otra persona. No quería construir el imperio de otra persona solo para que me expulsaran cuando se volviera demasiado eficiente. Cada vez que abro LinkedIn, siento como si estuviera desplazándome por un monumento en busca de autenticidad. Compañeros de trabajo promocionando empleos en criptomonedas, ingenieros que mienten sobre su amor por Kubernetes y chicas de RRHH, que publican citas inspiradoras sobre resiliencia junto a selfies con anillos de luz. Mientras tanto, me ahogaba en aire con sabor a rabia, tratando de no golpear mi computadora portátil cada vez que recibía un correo electrónico de rechazo dirigido a estimado solicitante. La amargura, pegado como un chicle bajo un rack de servidores. Y no se trataba solo del trabajo, sino de ellos. La forma en que Brent sonrió cuando me fui, como si hubiera ganado, como si creyera que me había borrado. No tenía ni idea de lo profundo que era. De cuántos sistemas aún conservaban mi huella. De cuántos incendios había apagado mientras ellos estaban ocupados preparando presentaciones sobre el empoderamiento del flujo de trabajo. Y una noche, recibí un mensaje. Era de Maya, una ingeniera junior a la que había asesorado. Solía rondar tras mi escritorio con un bloc de notas lleno de garabatos y preguntas. Le enseñé a guionar su primer despliegue, a sobrevivir a la política de oficina, a respirar durante una interrupción de la producción sin perder el control. Su mensaje fue breve. Solo una línea: no quiero quedarme aquí sin ti. Eso me impactó más que cualquier despido. Lo leí 5 veces. La pantalla se volvió borrosa. No lloré cuando me despidieron, pero lloré entonces, porque significaba que importaba. No solo para el código base, ni solo para las métricas de tiempo de actividad, sino para la gente. Quizás no era redundante. Quizás había sido el pilar todo este maldito tiempo. Y por primera vez en semanas, la rabia se transformó en algo más: orgullo. Ese orgullo silencioso y testarudo que nace en las entrañas y te crece como garras. Quizás no había terminado. Quizás dejé que me convencieran de que solo era un proceso en segundo plano. Pero en realidad, siempre había sido el usuario root. Cerré las bolsas de trabajo. Cerré los correos de rechazo. Cerré la tapa de mi camino seguro. Luego abrí el repositorio nuevamente. Ya no necesitaba permiso. Tenía una misión. Y quizás, solo quizás, no la iba a hacer sola. Todo empezó con un whisky y un viejo contacto con el que no había hablado en 2 años. Brent lo habría llamado networking. Yo lo llamé control de daños con cubitos de hielo. El antiguo contacto se llamaba Rondebain, un apellido que suena bien. Un tipo muy amable. Lo ayudé años atrás, cuando su startup de comercio electrónico estaba siendo asfixiada lentamente por su proveedor de DevOps. Pasé un fin de semana infernal desenredando su compleja cadena de montaje, logré estabilizarlos y construí menos de la mitad de mi tarifa habitual, porque, por aquel entonces, era leal. Pensé que la buena voluntad sería correspondida. Resultó que sí lo fue. Lo conocí en una cabina de un bar que servía alitas quemadas y sueños de barril. Presenté la idea entre sorbos, sin ningún estilo de startup performativa, solo la esencia: simple, ágil, brutalmente eficiente. Una plataforma DevOps diseñada para personas reales. Interfaz de usuario limpia. Automatización real. Cero tonterías. Sin gamificación. Sin microtransacciones. Sin cargos inflados como oficial de código de felicidad. Ron no parpadeó. Solo asintió lentamente y dijo: ¿cuánto necesitas para despegar? Le di el número. Modesto. Modo supervivencia. Autosuficiente, en realidad. Se rió entre dientes y dijo: el doble. Quemarás el doble de rápido de lo que crees. A la mañana siguiente, el cable golpeó mi cuenta como una descarga de adrenalina. Esa misma tarde, le envié un mensaje de texto a Mel, un antiguo compañero de la universidad que se había convertido en abogado y que se especializaba en empresas emergentes y que ocasionalmente amenazaba con demandar a los chicos en Tinder por diversión. Hacía tiempo que no hablábamos, pero empecé diciendo: oye, necesito constituir una empresa antes de que me convierta en un justiciero sin querer. ¿Te apuntas? Mel me llamó a los 5 minutos y me dijo: envíame tus documentos. No te van a demandar bajo mi supervisión. No me cobró el primer lote de papeleo. Dijo que era su forma de burlarse de la cultura corporativa. La amo. Durante las siguientes 72 horas,
Apenas dormí. Inicié el servidor, registré el dominio y construí la base del sitio. Fer deployó, un lugar que no era solo una página de empleo, sino una declaración de principios. El eslogan decía, sin política, sin poses, solo despliegues limpios y buena gente. Escribí a mano todas las ofertas de empleo. No me molesté en usar palabrería de reclutador ni en tonterías sobre la adaptación cultural. Simplemente fui directo. Nada de horas extras sin pagar. Nada de microgestores llamados Brent. Nada de reuniones inútiles. 20% por encima del promedio de la industria, porque tú lo vales. Me centré en cada punto crítico que recordaba: falta de mentoría, agotamiento disfrazado de esfuerzo, ser ignorado en reuniones por hombres que solo leen Sapiens y creían que eran filósofos. Sabía que enfurecía a la gente, porque lo había vivido. Y sabía lo que necesitaban, porque se lo había dado. Cada elección de fuente, cada color de botón, cada línea de texto, todo surgió de un lugar de precisión, no rendimiento. No estaba creando una startup, estaba creando una salida para cada ingeniero agotado, demasiado cansado para escribir su propio proyecto. Al final de la semana, el backend estaba estable, el frontend estaba impecable y la página de carreras brillaba como una señal de murciélago. Solo faltaba una última integración, mi correo de despedida. Pero era una trampa que ya había preparado para otro día. Por ahora, me quedé mirando la pantalla y dejé que se asentara. Esto era real. Sin jefes, sin Brent, sin techo de cristal disfrazado de bucles de retroalimentación. Solo yo, un equipo para hacer, y un sitio web listo para cambiar el guión por completo. La oficina ya se había olvidado de mí antes de que yo me fuera. Mi último día no vino con despedida. Ni pastelitos, ni firmas en una tarjeta de despedida, ni siquiera un emoji de te extrañaré en Slack. Solo silencio y el sutil olor de gente fingiendo no verme guardar el brazo del monitor y los rotuladores de pizarra. Brent pasó a mi lado en el pasillo y me dio una sonrisa como la de un tipo que acaba de encontrar $5 en un par de pantalones que no se ganó. Cerré sesión en mi cuenta de trabajo exactamente a las 5 de la tarde, ni un segundo antes ni un segundo después. Clínico. Quirúrgico. Dejé un documento de entrega limpio, sabiendo perfectamente que nunca lo leerían. Scripts instalados. Documentación etiquetada. Claves revocadas. Realicé un compromiso final con un mensaje que simplemente decía: Hash, buena suerte. Luego, salí de ese edificio por última vez, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta y el viento en la cara como si el universo susurrara: ahora es tu turno. En casa, abrí mi computadora portátil, respiré hondo y abrí el borrador. Asunto, gracias. Fue breve y mesurado, sin una sola gota de veneno. Solo quería agradecer a todos con quienes tuve la oportunidad de trabajar estos últimos 7 años. He aprendido muchísimo de todos ustedes, sobre resiliencia, sobre la gracia bajo presión y sobre cómo es el verdadero trabajo en equipo. Si alguna vez quieres colaborar nuevamente, me encantaría mantenerme en contacto. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, algo pequeño pero que crece rápido. Estamos contratando, por si tienes curiosidad. Despliegue justo // carrera. Simple. Suave. Nuclear. Me quedé mirando ese párrafo como si fuera a detonar si llegaba al horario previsto. Mi mano se cernía sobre el botón, con el corazón latiendo como una campana de advertencia, porque una vez que éste se apagara, la mecha se encendería. No habría vuelta atrás. No podría fingir que lo superé. Esto no fue una venganza. Fue una invitación. Pero uno lo leería como una amenaza. Y tal vez era una amenaza para la cultura que expulsaba a la gente en silencio y esperaba que permanecieran calladas. Una amenaza para los Brents del mundo que pensaban que el respeto era opcional y la lealtad desechable. Una amenaza a la narrativa que decía que yo era solo otro engranaje, cuando en realidad yo era el maldito relojero. Hice clic en enviar. Más tarde, programado para las 9 de la mañana en punto, justo cuando estarían bebiendo su alquitrán elaborado en la oficina fingiendo que es artesanal. En el momento en que se programó el correo electrónico, cerré la computadora portátil, me recliné en mi silla y miré el techo. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo ni siquiera por orgullo, sino por la preparación. Como estar parado en un tejado justo antes del salto. Con los pies al límite. Viento en los dientes.
sabiendo que ya no queda vacilación que quemar. Déjalos leerlo. Déjalos sentir el cambio en el aire. Mañana todo cambia. La mañana que envié mi correo, dormí hasta tarde. Sin alarma. Sin pitidos del calendario. Solo yo, mi gato y una sensación de liberación que sabía mejor que cualquier café de oficina. Me di la vuelta alrededor de las 9:20 de la mañana, abrí mi teléfono y me preparé. Al principio, nada. Ni notificaciones. Ni mensajes directos. Ni siquiera una mirada de las pocas personas que pensé que dirían algo. Se me cayó el estómago un poquito. Quizás me había excedido. Quizás realmente habían seguido adelante sin pestañear. Tal vez 7 años de sangre y esfuerzo intelectual habían sido solo otro activo desechable en una presentación de PowerPoint de una empresa. Pero entonces, como una gota de un grifo que gotea, el primer pin de Slack. Maya, la joven a la que asesoré, ¿eres tú la que se dedica al despliegue justo? Eres una leyenda astuta. Acabas de solicitar plaza. También le dije a Daniel. Ambos estamos un poco acabados. Silbido. Silbido. Espera, ¿es esto real? ¿Un 20% más y menos de monólogos? ¿Estás contratando o creando una secta? Dime la parte en la que no tengo que asistir a otra reunión del Consejo de Visión de Brent y me apunto. Me reí a carcajadas, sola en mi cocina, con medio bagel en una mano y una marea de reivindicación subiendo en mi pecho. Un mensaje se convirtió en 5. 5 en 12. La mayoría simplemente está probando las aguas. Pero el jueves, a la hora del almuerzo, recibí mensajes de 3 ingenieros distintos a quienes respetaba, uno de los cuales pensé que ni siquiera le agradaba cuando trabajábamos juntos. Oye, acabo de avisar. Espero que la oferta de trabajo siga vigente. Brent me acaba de preguntar qué significa infraestructura como código. Esa fue la gota que colmó el vaso. Presenté la solicitud. Firmé la oferta. Empiezo el lunes. Soy libre. Gratis. Esa palabra sonó diferente. ¿Y lo mejor? No les pedí que se fueran. Les di la puerta y la cruzaron solos. Sin coerción. Sin presentaciones. Solo una oferta discreta y amable para hacer algo mejor. Mientras tanto, dentro de la antigua fortaleza, las paredes se agrietaban. Mi LinkedIn se iluminó como un árbol de Navidad. A gente con la que no había hablado en años le estaban dando me gusta a las capturas de pantalla de correo electrónico que alguien había compartido de forma anónima en un grupo privado de la industria. Brent debe haber sentido el temblor, porque el jueves por la noche recibí una captura de pantalla de una fuente interna. Vicepresidente Brent y Host General, hola, equipo. Mañana nos reuniremos para hablar sobre la estrategia de retención y la alineación de cara al futuro. Desesperado, Recursos Humanos empezó a programar citas individuales para el bienestar. Nunca antes nos habían revisado la salud mental, pero de repente todos eran una prioridad. Otra fuente interna escribió, es como ratas en un barco que se hunde. Ahora la gente tiene miedo incluso de abrir la boca en las reuniones. Brent suda por la camiseta. No respondí. No me regodeé. Ni siquiera lo celebré públicamente. Ese no era el punto. No estaba intentando quemar nada. Estaba construyendo un bote salvavidas.